Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar un resumen de las bienaventuranzas. Primeramente vamos a leer las bienaventuranzas que salen en Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12. Y así dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vamos a empezar con una pequeña introducción de las bienaventuranzas. El término original traducido como bienaventurados es la forma plural de la palabra Macario, que significa estar plenamente satisfecho. En el griego clásico el vocablo se refiere a la bienaventuranza del hombre en el mundo venidero. En la página del Nuevo Testamento, sin embargo, se usan con respecto a la alegría y el resultado de la salvación, como sale en el Salmo capítulo 51, versículo 12, que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El espíritu noble es el Espíritu Santo, que al estar en la persona, ¿verdad?, ya vuelve el gozo, ¿verdad? Y sabemos que vamos a ser salvos a través de esa, ¿verdad?, del Espíritu Santo que nos va limpiando. Esta satisfacción no es el resultado de circunstancias favorables en la vida, sino la habitación del Espíritu Santo en la vida del individuo. Por tanto, sería inapropiado decir Macario simplemente como felices, porque este adjetivo está relacionado con circunstancias favorables. La bienaventuranza no es estática, sino progresiva. Este proceso depende del cumplimiento de las condiciones estables en esta bienaventuranza. A medida que vas cumpliendo con estas condiciones establecidas, su cumplimiento, estas bienaventuranzas y el cumplimiento de estas bienaventuranzas, así vas progresando de tu forma de vida y en tu diario vivir. Vamos a empezar con una bienaventuranza. La primera sale en Mateo capítulo 5, versículo 3, y así dice la palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre que utiliza Jesús es la palabra griega topos. Es una incapacidad espiritual cuando estamos sin Dios. Es un desamparo espiritual. Eso significa esa palabra. Al no tener el Espíritu Santo, no somos capaces de reconocer nuestros propios errores, porque Él es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, como sale en Juan capítulo 16, versículo 8. Eso lo puede buscar en su Biblia. O sea que el hombre es impotente de salvarse él mismo, y al reconocer esa incapacidad es donde somos pobres de espíritu, y es donde entra el Espíritu Santo y nos transforma para llegar al reino de los cielos. Somos pobres de espíritu porque no tenemos al Espíritu Santo. Al entrar en nuestras vidas es que somos bienaventurados. La segunda bienaventuranza es en Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra que utiliza Jesús en llorar es la palabra griega penteo, que significa llorar por sus pecados y por los pecados de otros, de los demás. Cuando lloramos arrepentidos, arrepentidos por el pecado cometido y por el pecado que cometen nuestros hermanos o familiares, cuando se alejan de los caminos de Dios, cuando somos consolados, cuando ellos se arrepienten y vuelven a los caminos de Dios, sentimos gozo, satisfacción, y ahí es donde somos consolados. Es cuando lloramos también de rodillas orando por un hijo que está metido en alguna adicción,
Cuando lloramos por un matrimonio que se restaure, ¿verdad? Cuando se restaure en la familia, cuando se restaure, cuando nos sana, cuando le pedimos a Dios que nos sane, es ahí, ¿verdad? Cuando somos consolados, cuando ese hijo regresa a los caminos de Dios, sale de esa adicción, entonces somos consolados. Regresa como el hijo pródigo. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando vuelve, ¿verdad?, a su Padre que es Dios. Hay fiesta. Sale en Lucas capítulo 15, versículo 7. Lo puede también buscar en su casa. Por eso es importante orar por los familiares y hermanos que no están en los caminos del Señor, para que el Señor los traiga de regreso. Y vamos a ser consolados por su regreso. Lloraremos de alegría cuando ellos regresen a los caminos del Señor. Seguimos con la tercera bienaventuranza, que sale en Mateo capítulo 5, versículo 5. Y así dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra que utiliza Jesús es la palabra griega praus, que es el resultado de la fortaleza de carácter, que viene de la confianza en Dios y a la sumisión a Dios y a su palabra, así como en sus actitudes con los demás. Jesús eleva este término a una nobleza que jamás había poseído anteriormente. O sea que no podemos, ¿verdad?, tener esa nobleza si no entra el Espíritu Santo en nosotros. Es un nuevo corazón, una calma espiritual, es una paz interna, paz de espíritu. Si logramos controlar el carácter, o sea, tener mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, recibiremos la tierra por heredad. Tenemos que fortalecer nuestro carácter sometiéndonos a Dios. Solo así podemos subyugar nuestro carácter. Miremos la cuarta bienaventuranza, que sale en Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice así la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra que utiliza Jesús en justicia es la palabra dikaios, que significa justo, recto, justicia. Se refiere a la justicia por medio de la fe en Cristo, es decir, donde la fe cuenta como justicia, teniendo a Jesús como la fuente o el autor de la justicia. Quiere decir que la justicia que Dios aprueba, que requiere entrega. A los que Dios ha entregado esta justicia se convierten justos delante de Dios. Es tener hambre de la justicia de Dios. No habla de nuestra justicia, sino lo que es de Dios por la fe que tenemos en su Hijo, al creer en Jesús, como sale en Filipenses capítulo 3, versículo 9, que dice así la palabra: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Para entender mejor eso, miremos Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice así la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe cuando creemos en su Hijo Jesús. Al creer en Jesús que tenemos fe, y para fe, para vivir a diario la fe en Jesús. ¿Cómo tenemos la fe? Sale en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al estar escuchando palabra de Dios, es ahí donde va creciendo nuestra fe. Es ahí donde vamos creyendo en Jesús. ¿Y qué va a pasar? Vamos a vivir esa fe. Por eso dice: por fe y para fe. Por fe en creer en Jesús, y para fe es para vivir a diario esa palabra, para vivir en Jesús, hacer cada día mejor, copiar a Jesús, porque para eso es que vivimos, para copiar a nuestro Señor Jesús. Entonces, al oír la palabra, ¿verdad?, va creciendo en esta fe, y al vivir esta palabra es cuando nos volvemos justos. Eso es tener hambre y sed de justicia. Miremos la otra bienaventuranza. Es la quinta, sale en Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordioso que utiliza Jesús es eleo, que significa
tener compasión por una persona, aquellos que son librados de castigos merecidos. Esta misericordia se encierra en 2 puntos. Una, al tener misericordia del necesitado, y otra, al tener misericordia por las almas. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Nuestro deber es tener misericordia por las almas y predicarles el Evangelio. Dios en su misericordia mandó a su Hijo para salvarnos, y Jesús nos manda a nosotros a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y eso sale en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato que nos dio Jesús. Al tener misericordia, al predicar la palabra a las personas, y estas, al ser salvas, son libradas de castigo merecido, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo pueden buscar en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí es donde son librados, al tener nosotros misericordia por las almas, son librados ellos de castigo merecido, de la muerte eterna son librados. Y es donde alcanzamos misericordia al tener misericordia por las almas. Miremos la siguiente bienaventuranza, sale en Mateo capítulo 5, versículo 8, que dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El verdadero cristianismo está en el corazón, en la pureza de corazón, el lavar de maldad el corazón. Lo que nos limpia el corazón es la palabra de Dios, que sale en Juan capítulo 15, versículo 3, que dice Jesús, es aquí nuestro Señor Jesús hablando: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra. Miremos que nos dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, que dice la palabra: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. El amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, nos limpia el corazón con la palabra de Dios. Entonces tendremos buena conciencia y nuestra fe no será fingida, sino genuina. Al tener limpio el corazón con la palabra de Dios, somos bienaventurados, porque veremos a nuestro Padre Celestial. Miremos la 7ª bienaventuranza. Sale en Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice así la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí habla de la paz que adquirimos al nacer nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Al transmitir ese fruto a los demás, se va multiplicando en el corazón de las personas. Todos vamos a vivir en paz. Al tener paz interior, o sea, paz espiritual, nadie nos la robará. Vamos a estar en paz con todos, como sale en Romanos, capítulo 12, versículo 18, que dice la palabra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios nos manda en su palabra estar en paz con todos. Aunque estemos pasando por problemas, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que no la podemos entender y las personas no la pueden entender porque nosotros estamos en paz, estamos en problemas y estamos cantando. Se nos puede morir un ser querido y seguimos alabando a Dios, cantando a nuestro Dios. Esa es la paz que nos da el Señor Jesucristo en nuestro interior, que el mundo no la puede entender, pero nosotros la entendemos porque nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está en nosotros. Entonces, al estar en paz con todo, es que nos llaman hijos de Dios. La 8ª bienaventuranza sale en Mateo capítulo 5, versículo 10, que dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sufrir persecución por causa de la justicia hace que una persona alcance el más alto nivel de satisfacción que la bienaventuranza puede proporcionar. Esta persecución es por causa del Evangelio, por seguir a Cristo Jesús. O sea que somos aborrecidos por el mundo, influenciados por el diablo. Miremos qué nos dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Así nos dicho el Señor Jesucristo en su palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros.
Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No importa la persecución que nos hagan por causa del Evangelio, vale la pena esta persecución, porque el reino de los cielos es de nosotros. La bienaventuranza número 9 sale en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Y así dice la palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Sintámonos bienaventurados cuando hablen mal de nosotros, mintiendo. Gocémonos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Miremos qué nos dice Pablo, nos aconsejó Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo esta leve tribulación? Porque la tribulación es momentánea, solo es por un momento, pero el peso de gloria que vamos a tener es eterno, es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena por eso pasar por esas pequeñas, ¿verdad? Leve, dice Pablo, tribulación, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Este estado de la bienaventuranza no es algo que se va a experimentar hasta después de morir, como creían los griegos, sino algo que comienza en el preciso momento en que la persona cree en Jesucristo para salvación. Esto se demuestra por el hecho que las promesas acerca del reino de los cielos están en el versículo 3 y 10 en tiempo presente del verbo, mientras que las demás promesas están en futuro. Aunque una persona pueda disfrutar en esta vida los resultados de la implementación de estas verdades, su condición definitiva de las bienaventuranzas acontecerán en el cielo. Lo que están en presente sucede aquí y las que están en futuros en el cielo. A medida que se vayan cumpliendo estas condiciones en nuestras vidas, seremos bienaventurados, ya que las bienaventuranzas son progresivas. Tenemos que tratar de cumplir, ¿verdad?, con esas condiciones para ser verdaderamente bienaventurados. Ellas van enlazadas unas tras otras para cumplirse y al final se van a cumplir, ¿verdad?, en el cielo. Aleluya. Entonces siéntase bienaventurado al ser perseguido. Siéntase bienaventurado al llorar, ¿verdad?, por su hijo, por su esposo, por una enfermedad. Siéntase bienaventurado porque va a recibir, ¿verdad?, consolación a través de nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, que es el que nos consuela. Por eso Jesús dijo: le dejo, me voy, pero no os dejo solo, dijo Jesús, le dejo el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Nuestro Espíritu Santo, que vive en nuestra mente y en nuestros corazones. Dios los bendiga, los guarde, ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.